Hola a todos, mi nombre es Henry Delgado, bienvenidos a esta serie de Domain Driven Design con Clean Architecture. En este episodio hablaremos acerca de dilemas en la pureza, integridad y rendimiento del dominio. Comenzaré primeramente mostrándoles un demo para mostrar algunos cambios que he hecho en el proyecto actual que tengo en .NET 7 y luego empezaremos a hablar acerca de este teorema del modelo del dominio. Al final vamos a poder entender algunos dilemas y poder decidir qué estamos dispuestos a tomar como un riesgo cuando utilizamos DDD y Clean Architecture. ¿Será la pureza, integridad, rendimiento o alguna combinación de ellos? Comencemos. Muy bien, bueno, antes que nada, antes de comenzar lo que es la parte teórica, quisiera mostrarle algunos cambios que he hecho del episodio anterior hasta ahorita en cuanto a nuestro proyecto que utiliza conceptos del dominio y conceptos de Clean Architecture. Entonces, algo que he agregado en esta ocasión es el concepto de cuenta financiera. Anteriormente teníamos nada más financiera y ahora tenemos cuenta financiera. Muy bien, entonces vamos a ver los cambios que he hecho a nivel de este demo. Rápidamente, si me voy a lo que es a buscar las financieras que existen por ahorita, tengo aquí que existe una financiera, Banco del País, y para salvar tiempo ya he hecho algunos ejemplos y solamente se los voy a mostrar. Entonces recuerden, este es el ID de ese Banco del País. Ahora si me voy y tomo ese ID, puedo ver que ahora tengo funcionalidad para buscar todas las cuentas financieras basadas en la financiera, ¿no? O sea, cuántas cuentas tengo para ese banco. Pongo ahí el ID de la financiera y me da como resultado una respuesta exitosa, 200, y puedo ver ahí que tengo ya creadas dos cuentas a esa financiera, la cuenta de ahorros y la cuenta de cheques, ambas en dólares. Muy bien, ahora si observen bien las dos cuentas, cuenta de ahorro y cuenta de cheques en dólares, si yo trato, parte de la nueva funcionalidad de este episodio, si trato de agregar una cuenta, tengo algunas validaciones en el dominio. Una de ellas es que no pueden haber cuentas repetidas. Entonces para ello busco el nombre de la cuenta o también la cuenta ID. Vamos a ver más el código, pero por los momentos miremos qué sucede cuando envío ese post, esa llamada para crear una cuenta financiera. Entonces vemos acá que me da un 409, hay un conflicto. Ahora, aquí no me da nada de información, no entiendo que sea eso. Es mi preferencia, quizás, ¿verdad?, para cuestión del demo, no mostrar nada específico al usuario, pero sí tengo una instancia de lo que es mis logs a varios niveles, donde puedo como programador ver ejemplos de lo que pasó. Y me dice efectivamente que ya existe una cuenta financiera con el nombre cuenta de ahorros o el número de cuenta tal. Entonces eso es el error que nos queda ya para seguirlo buscando. Bueno, y ahora que hemos visto lo que es cambios que hemos hecho para este episodio, me gustaría hablar acerca de algunos dilemas que existen entre la pureza, integridad y el rendimiento del dominio. ¿Qué significa eso? Vamos a referirnos a algo que yo he estudiado esta semana que se llama el teorema del modelo del dominio, que es basado en un artículo que leí acerca de lo que le llaman el teorema CAP. Se lo voy a poner como link de referencia, pero quisiera decir, verdad, de que el punto de esto es no solamente entender la aplicación de un punto de vista dogmático de decir esto es lo que se hace siempre en Domain Driven Design o esto es lo que se hace siempre en Clean Architecture, y no es tampoco para mí el decirles deben de hacerlo como yo lo hago o siempre deben hacerlo así. Es importante como profesionales que somos, ¿no?, entender temas más allá del código, y es lo que nos convierte quizás en otro tipo de rol en un futuro. Y espero que esto les sirva de eso, ¿no? Les sirva para pensar un poquito más allá del código y de un diseño, de una recomendación, de poder hacer balances entre varios temas que son importantes para la compañía en general. Si yo hago esto de una forma inocente solamente en mi computador, creo que ya lo entiendo y aprendo muy bien, qué bien. Pero también el traer esto de tal manera como se explica en ciertos YouTubes o el mío incluso, traería circunstancias, problemas, cosas ventajosas, otras con desventajas. Todo depende del contexto en que ustedes van a hacer su aplicación. Entonces, el objetivo de este es presentarles ciertos condicionantes para que piensen qué es lo que ustedes están dispuestos
a tomar como riesgo, porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, algo malas. Entonces hablemos acerca de eso. Y para empezar, la palabra teorema es una proposición cuya verdad se demuestra. Vamos a tratar de hacer esto justamente en este episodio. Y entonces el teorema que estoy presentando acá se dice que solamente podemos tener dos cosas a la vez. Entonces, dos cosas de tres. Entonces, dos cosas a costa del tercero. ¿Cuáles son esas tres cosas? Tenemos primeramente la pureza del dominio, tenemos el rendimiento y tenemos la integridad. Solamente podemos tener dos, ya sea pureza e integridad a costa del rendimiento, pureza y rendimiento a costa de integridad, integridad y rendimiento a costa de pureza. Solamente dos de tres. Vamos a entender qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, los teoremas, como el que acabo de proponer ahorita, basado en un artículo, como les digo, que yo estaba leyendo, los teoremas son generalmente poseen un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano, que es nuestra hipótesis, lo que aprendemos en la escuela, ¿no? Entonces, comencemos con eso. Comencemos acerca de la pureza del dominio. ¿Qué significa eso? Si recuerdan los dibujos anteriores del episodio anterior, hablamos acerca del diagrama del Clean Architecture, parecido al que tengo en pantalla, y acerca de lo que habla el dominio en cuanto al tema, el dominio del libro contable, en mi ejemplo, ¿no? Y hablamos del corazón de todo eso es el dominio, según Domain Driven Design. Bueno, al tema de hoy, la pureza de ese dominio significa de que un modelo del dominio puro es aquel que no llega a dependencias fuera de un proceso. Recuerden, hablamos acerca de afuera hacia adentro, pero todo va apuntando hacia el dominio, no afuera, ¿verdad? No va el dominio apuntando hacia afuera. Si tienen más preguntas en cuanto a esto, quieren aprender más, vean el episodio anterior donde comparo Domain Driven Design con Clean Architecture. Otra cosa de la pureza del dominio es que los modelos puros deberían depender de clases primitivas y otros modelos del dominio, ¿okay? Pero vamos a ver más a detalle todo eso. Entonces, ahorita, en lo que es la aplicación hasta el día de hoy, no he explicado quizás qué va dentro de cada capa. Entonces quiero aprovechar para hacer eso justamente ahorita. En el dominio, o como he llamado en otros videos, el core, en la capa del dominio que tenemos interfaces, entidades, agregados, objetos de valor y etcétera. Ustedes pueden leerlo ahí cuando tengan tiempo, pueden ver la aplicación también. En la aplicación, que es lo que Clean Architecture le llama use cases, tenemos casos específicos a probar, ¿verdad? Entonces ponemos lógica entre el dominio, la capa del dominio y la capa de presentación, y pongo algunos asteriscos ahí para decir, no es que siempre tendremos eso, pero si trabajásemos, por ejemplo, con el patrón de CQRS, tendríamos que utilizar cosas como el command handler, query handler, o simplemente DTOs, ¿verdad? O una combinación de ellos. Si ustedes ven mi progreso en el programa, en el episodio, van a ver que yo tengo una combinación de esos dos. En su momento aclararemos, cada uno de esos patrones que estoy mencionando, pero ahorita la importancia es que miremos qué pertenece a cada capa. Muy bien. Y con esto en mente, hagamos un ejercicio basado en los cambios que he hecho para esta semana. Entonces, vamos a ver, estamos siempre acerca del modelo, hablando de la pureza del modelo. La pregunta que les tengo es, en este caso, como pueden ver el código, este código tenemos, ¿verdad?, una interfase. Para empezar, financiera está en la capa del dominio, ¿ok? O core, como ustedes puedan llamarle, pero en mi proyecto yo le he llamado dominio, la capa del dominio. Entonces, la capa del dominio tiene una referencia en la construcción de este mismo del repositorio de comandos. Es una interfase. Ambos fueron creados dentro del dominio. Muy bien. Ya sea que yo lo puse dentro de la capa del dominio en sí, o dentro de una capa que se llama núcleo compartido, pero aún así pertenece a algo compartido dentro del tema del dominio, del core. Muy bien. Entonces, para estar claros, ambos, el agregado que es financiera como la interfase misma, pertenecen al mismo dominio, capa del dominio. ¿Ustedes creen que este modelo es puro?
¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pueden pausarlo si quieren, pero por cuestión de tiempo les voy a dar la respuesta más rápido. Recordemos lo que hemos hablado acerca de la pureza del dominio. Dijimos que un modelo del dominio puro es aquel que no llega a las dependencias fuera de un proceso. ¿Estamos llegando afuera? Ambos fueron definidos adentro como interfase, ¿no? Entonces, ¿estamos llegando afuera? Bueno, el dominio tiene dependencias del repositorio, ¿verdad? El cual trae dependencias afuera de la capa del dominio y tiene objetos que no son primitivos, ¿verdad? Primitivos tenemos el ID, el nombre, pero cuando hablamos ahora de la instancia de lo que es el repositorio, estamos viendo que no es puro porque también el dominio ahora se habla con la base de datos. Muy bien, estamos inyectando lógica de afuera hacia adentro, aunque el repositorio, la interfase haya sido definida en la misma capa del dominio. Entonces, para aclarar, el usar una interfase en el dominio no ayuda a que esto sea un modelo puro, ¿verdad? Si cambiáramos eso, a que en vez de un repositorio pusiéramos una función, un action, ¿verdad? Como le decimos en C#, tampoco ayuda. Ambas opciones, el repositorio o la interfase, como una función, hacen que el dominio se comunique con la base de datos. Entonces queremos romper eso, ¿no? Si hablamos de que es importante, que yo valoro tener un modelo puro y de acuerdo a lo que me enseña Clean Architecture y Domain Driven Design, entonces esto que está acá no es un modelo puro. Ok, ahora pasémonos a la integridad. Y con integridad realmente me refiero, para aclarar, en caso de que lo entendamos diferente, a la forma completa de un proceso. Que todo lo que tenga que hacerse se haga de una forma completa. ¿Qué significa eso? Vamos a definirlo ahorita y vamos a hacer un ejemplo otra vez más. El modelo del dominio contiene toda la lógica del dominio, es decir, no tiene fragmentaciones de lógica del dominio. Entonces, ¿recuerdan en el demo inicial lo que les mostré en pantalla? Cuando tenía yo que hacer la creación de una cuenta financiera, tenía dos procesos esa creación. Primeramente, una validación si ya existía para duplicados posibles. Y la siguiente, el hecho de agregar la cuenta bancaria. ¿Okay? Entonces, con eso, vamos a ver si esto es un modelo íntegro o no. Lo que ven en pantalla, como les decía, es el código esta vez que explica cómo validamos duplicados antes de agregar una financiera. Ahora, este código, como lo pueden ver en mi repositorio, les voy a dejar el link, está ahorita en lo que es la capa de aplicación. ¿Por qué? Como les expliqué anteriormente, la capa de aplicación tendría objetos como el command y el command handler. En este caso porque estoy siguiendo un patrón de CQRS. Muy bien. Entonces, como pueden ver, en la capa de aplicación tengo lógica para ver si hay duplicados. Y luego, en lo que es la financiera, cuando le digo financiera y hago una instancia de lo que es la financiera, estoy haciendo la creación en parte, ¿verdad? Con el dominio. Y luego le estoy dando ahora al repositorio la función de agregarlo a la base de datos. Entonces vemos que la pregunta está para ustedes, si ustedes creen que esto es algo íntegro, es decir, todo el proceso está en un solo lugar o está fragmentado en diferentes lugares. Creo que este es un poco más obvio, ¿no? Antes de seguir, quiero que vean ese comentario que tengo ahí. Hay algunas cosas que tengo algunos dilemas para otros temas cuando hablemos acerca de lo que es CQRS en cuanto al repositorio de consultas. Lo he dejado a propósito ahí, pero enfoquémonos en este dilema. ¿Es este modelo íntegro? Bueno, el modelo del dominio contiene toda la lógica, sí, para ser íntegro, es decir, no tiene fragmentación, eso dijimos anteriormente. Lo que miramos acá es que hay una lógica fragmentada en dos lugares, entonces esto no es un modelo íntegro. ¿Cuáles son esos dos lugares? Como dijimos, está en la capa de aplicación y también tenemos lógica en el dominio, entonces esto no es un modelo íntegro. Si nosotros valoramos lo que es al tener un modelo íntegro, debemos considerar esta situación, en decir, aquí no hay un modelo íntegro. Ahora, ¿será un modelo puro? Volviendo a lo anterior,
¿Qué creen? Hasta ahorita, viendo lo que está en pantalla, simplemente diríamos que quizás sí, ¿no? Porque vemos que el dominio tiene la creación de la financiera y tiene cosas puras como el ID y el nombre, no tiene nada de externo hacia adentro, entonces está puro cada cosa en su lugar desde el punto de vista del dominio, pero está fragmentada la lógica porque ahora afuera del dominio estamos dando la lógica de que el negocio quiere asegurarse que no existan cuentas duplicadas, entonces el negocio ahora está en el dominio, que verdad debería tener todo la lógica de lo que se hace, entonces no está íntegro, está fragmentado. Y la última es el rendimiento. Como decía anteriormente, no solamente está en seguir un patrón, una estrategia o saber acerca de temas. Es importante entender mi situación, cuántos archivos estoy manejando, cuántos clientes voy a tener, el costo de todo eso, ya sea en cuanto a financiero, en cuanto a llamadas de un servidor a otro servidor, el seguir un patrón solamente por seguirlo, porque alguien lo recomendó. Yo creo que debemos hacer un análisis y de eso se trata esto, que algunas veces haremos prácticas que bajan el rendimiento. Entonces habría que hacer un balance, consultar con su arquitectura, su equipo de arquitectura y con el equipo de negocio que estamos dispuestos a tomar como riesgo, porque todo tiene riesgos. Entonces debemos minimizar esos riesgos. Uno de los riesgos es el rendimiento, ¿verdad? Entonces si yo quiero darle un énfasis a una aplicación que tiene muy bajo rendimiento, debo de tener cuidado en traer una gran arquitectura que tal vez no vaya a ayudar al final en cuanto a este tema, pero es un tema bien delicado. No quiero decir que no hay que hacer Domain Driven Design o Clean Architecture, no estoy haciendo conclusiones, pero miremos ciertos ejemplos que podríamos tener en nuestra vida cotidiana como programadores. La pregunta aquí ¿es esta una forma óptima para el rendimiento de la aplicación? ¿Qué observamos aquí? Miramos que queremos agregar una cuenta financiera y esto lo podríamos hacer a diferentes niveles. Podríamos agregar una financiera o una cuenta financiera. Yo he escogido el caso de ambos para discutir porque, por ejemplo, si yo tengo un banco, ¿no? Y en ese banco yo tendría nada más 3 cuentas, 4 cuentas, no sé, 5. Pero no espero que yo como individuo en ese banco tener 1,000, 1,000,000 de cuentas, nada de eso. Entonces, si yo tuviera este ejemplo donde tengo un lazy loading, como le decimos en C#, no sé cómo decimos en español, la verdad, casi que me disculpan, pero ayúdenme a entender cómo se diría. Y tratamos de utilizar el Entity Framework Core para traer un lazy loading, ¿verdad? Si le damos aquí este any, aquí donde dice cuentas financieras, any, estamos diciendo que voy a buscar dentro de las cuentas financieras. Entonces traigo todas esas cuentas financieras y hago una búsqueda. Si esto en mi caso solo se esperan 4 o 5 cuentas para mi persona, no sería algo de bajo rendimiento quizás, pero tengo que evaluarlo, no tengo nada más que asumirlo, ¿no? Si realmente me interesa el tema del presupuesto. Pero si ahora yo quiero agregar no una cuenta, sino que una financiera y listo todas las financieras posibles, sería lo mejor hacer eso y mirar los duplicados aquí dentro de una lista de agregados o entidades existentes. Quizás no. Entonces todo depende, pero quiero hacerles saber de que algunas veces tendremos estas situaciones, ¿verdad? Donde estamos queriendo ser puros o íntegros, pero a costa de lo que es el rendimiento. Entonces, antes de seguir a esa parte, quiero que quede claro que todo depende de la circunstancia, de lo que estamos tratando de anticipar, ¿verdad? No hay una respuesta que quizás ayude para todos, pero lo importante es que tengamos cuidado al escribir código solamente por seguir un patrón. La otra es, quiero regresar a lo que dije anteriormente. En este dilema, en este teorema, estaba proponiendo de que solamente podemos tener 2 a costa del tercero. Entonces vamos a ver lo anterior. Ahora que ya sabemos cada una de las características de cada uno, de la integridad, de la pureza y del rendimiento, ahora vamos a ver las combinaciones para poner todo junto y entender qué significa para nosotros esto, ¿no? Primeramente, la primera opción de esas opciones de 2 de 3 es si juntamos integridad y pureza, ¿verdad? Tendríamos cosas a expensas del rendimiento. ¿Okay? Si mi compañía, si mi equipo arquitectónico, si mis programadores están bien encerrados, que debemos seguir todo lo que hemos aprendido en el libro acerca de la pureza y la integridad del dominio, entonces tenemos que entender que algunas veces
como en esta situación en particular, lo haríamos potencialmente en el caso que yo di a costa del rendimiento. Eso más seguro si lo hago cuando agrego una financiera versus si agregara nada más una cuenta financiera, como acabo de explicar. Entonces, poner todas las escrituras y lecturas en una operación de negocio, o sea, la capa del negocio, esto hace que hagamos cosas a expensas del rendimiento, pero lograríamos integridad y pureza, que es lo que se valora en este ejemplo. ¿Qué tipo de casos tienen ustedes? Puede, volviendo al tema de Clean Architecture, que hayan use cases, que hayan casos donde podamos hacerlo de una forma y otros casos de otra forma, ¿verdad? Porque no importa en ser consistente, sino que importa el caso del rendimiento. Si eso es importante, quizás este use case para agregar cuenta financiera es diferente el código a cómo agregar una financiera por el número de que existe. Son ejemplos nada más, no son cosas tan reales quizás en sus ejemplos de sus trabajos, pero quiero que vayan pensando de esa forma cuando vean un código y puedan tener una acción crítica en cómo tomar estas iniciativas. La otra combinación sería rendimiento e integridad. Si a mí me importa que el rendimiento sea algo que debe de pasar y también la integridad, o sea que esté todo en un solo lugar que se complete, entonces lo voy a hacer a las expensas de la pureza. No puedo tener los tres, simplemente. Entonces en este caso, si yo quisiera valorar esto, yo diría, bueno, voy a tener integridad, voy a traer una instancia de repositorio. Yo sé, no va ahí porque me dice DDD o Domain Driven Design que no, pero me importa más el rendimiento y la integridad, o sea que todo esté adentro del dominio en este caso, tanto la duplicación, validaciones invariantes de la duplicación y el agregar uno nuevo, quiero que esté en un solo lugar y eso va a ser eficiente de una forma del código, pero no puro. Entonces de esa forma, si quieren lograr esta parte del teorema, pues entonces haríamos como acá, inyectar las dependencias externas en el modelo del dominio. La verdad que no es mi favorita, ¿verdad? Para nada. Entonces hasta ahorita miramos integridad y pureza, ¿verdad? A expensas del rendimiento. Algo me dice, yo no quiero usar esta, pero esta es mi persona, quiero escuchar sus comentarios. Rendimiento, nadie le encanta tener algo que no funcione tan bien, ¿no? Y la dos es el traer esas cosas del repositorio. Me huele a que pueden haber muchos más problemas en el futuro y de repente perdemos muchas cosas más de las que ganamos, pero es mi opinión. Todo depende de esos detalles y esos use cases que ustedes tienen, ¿verdad? Casos de uso que cada quien tiene. Y la última, rendimiento y pureza. Yo valoro rendimiento y pureza, pero a expensas de la integridad. Entonces en este ejemplo, si yo me voy a la capa de aplicación, yo estaría, si esto me importa, si yo valoro más el rendimiento y la pureza más que la integridad, entonces simplemente haría eso, ¿no? Haría en la capa de aplicación una lógica que diga, hey, quiero asegurarme que esto no existe. Entonces voy a hacer una búsqueda. La lógica de duplicación está ahora en la capa de aplicación, pero eso no va a afectar el rendimiento de mi aplicación y voy a tener pureza porque el dominio, ahí donde dice nueva financiera, new financiera, no estoy pasando cosas externas, dependencias que no debo de pasar. Entonces esta es la otra opción. El dividir la lógica y el proceso del negocio entre el dominio y la aplicación. ¿Qué piensan ustedes de estas tres? La verdad que yo estoy inclinado a esta número 3. Porque me interesa el poder crecer en un complejo ejemplo, quizás no el que yo di, algo más complejo y se va a convertir en algo difícil de mantener, manejable, y por eso Domain Driven Design y Clean Architecture nos trae buenos principios. Pero también no quiero perder en la mente de que quiero enfocarme en el rendimiento de las cosas para que no tenga problemas tanto económicos, porque tengo que pagar para todo, ¿no? Lo que hacemos, y también para que el cliente no esté con quejas de que ahora es más bajo el rendimiento que anteriormente. Entonces esa es mi opinión. Déjenme saber qué opinan ustedes de eso, si esto hizo sentido, si han escuchado algo parecido y qué harían ustedes en algunas circunstancias. Entonces la pregunta es para ustedes. Ahora que ya sabemos esto, vamos a ir creciendo con el programa, con el proyecto que tenemos, pero ustedes qué riesgo están dispuestos a tomar. Esa es la pregunta que queremos contestar al final del día con el teorema. No es que lo hagan como yo lo hago, como un blog lo hizo en otro artículo, sino que entiendan a evaluar estas tres situaciones, ¿verdad? Para saber cuál riesgo están dispuestos a tomar. Si es la pureza que van a poner en juicio, la integridad o el rendimiento. Solo pueden tener 2 de 3. ¿Cuál sería tu opción?